Bienvenidos al avance del capítulo 116 de la telenovela Mi nombre es Leila. Shivan se encuentra completamente abatido por todo lo que está viviendo. En un momento de desesperación llega al punto de levantar un arma con la intención de terminar con su vida y no seguir enfrentando la enfermedad ni el dolor que lo rodea. En ese instante Leila, al darse cuenta de lo que está a punto de hacer, entra en pánico y le grita desesperadamente que está embarazada. Le dice que si él muere ella no podría soportarlo. Al escuchar esas palabras, Shivan se detiene de inmediato. El impacto de la noticia hace que baje el arma y, por primera vez en medio de tanta oscuridad, encuentra una razón para seguir viviendo. En otro lugar, Noor estalla en gritos llenos de angustia y arrepentimiento después de haber terminado con la vida de Malí. La culpa y la desesperación comienzan a pesar sobre ella con una intensidad que no puede soportar. Incapaz de controlar lo que siente, rompe en llanto desconsolado. Durante unos momentos se deja llevar por esa angustia, pero poco a poco logra calmarse lo suficiente para marcharse. Finalmente abandona el lugar apresuradamente sin volver la vista atrás. Mientras tanto, Tufan se encuentra frente a Rauf. Le revela algo que lo deja completamente sorprendido. Le dice que él es su hijo. Rauf se queda desconcertado y le pregunta qué fue exactamente lo que acaba de decir. Tufan le responde que acaba de enterarse de la verdad y que por eso necesita hablar con él. Le pide que le conceda un poco de tiempo para explicarle todo y le propone que se encuentren en la cafetería que está en la planta baja. Rauf acepta la propuesta, pero apenas Tufan se aleja su expresión cambia. En su rostro aparece una sonrisa oscura, como si ya estuviera pensando en cómo sacar ventaja de esa situación. Por otro lado, Shivan y Leila regresan a la casa. Cuando Leila baja del automóvil en silencio, le pide perdón a Shivan en su interior por haberle mentido acerca del embarazo. Sabe que en realidad no está esperando ningún hijo, pero fue la única manera que encontró para impedir que él se quitara la vida. Shivan, por supuesto, no sabe nada de esa mentira. Él cree firmemente que Leila está embarazada. Aún así, la tristeza continúa pesando sobre él porque es consciente de que su enfermedad puede terminar con su vida en cualquier momento. Al entrar a la casa, Leila lo ayuda a acostarse en la cama para que pueda descansar. Shivan se recuesta, pero su estado de ánimo sigue siendo muy frágil. En su mente no deja de pensar que el bebé tardará mucho en nacer y que probablemente él no estará vivo para verlo llegar al mundo. En ese mismo momento, Noor se encuentra en el muelle mirando hacia el mar. No puede dejar de recordar la escena en la que golpeó a Malí con la piedra y luego lo arrojó al pozo. Esa imagen no deja de aparecer en su mente. Después de unos minutos decide marcharse lentamente y antes de irse lanza su teléfono al agua, como si quisiera deshacerse de todo lo que la conecta con ese recuerdo. Mientras tanto, Rauf se reúne con Tufan y comienza a contarle parte de su historia. Le explica que cuando tenía 18 años conoció a Hatice en una escuela de deportes. También le cuenta que Selman estaba allí y que ambos se enamoraron de ella. Después de ese tiempo, a Rauf le ofrecieron una oportunidad de trabajo en el extranjero, por lo que decidió marcharse. Antes de irse, le pidió a Hatice que lo esperara. Tufan lo interrumpe preguntándole por qué le cuenta todo eso, ya que él solo quería una respuesta simple. Rauf le responde que la pregunta puede parecer sencilla, pero que la respuesta es mucho más compleja de lo que imagina, por eso le pide que lo deje terminar. Entonces le pregunta a Tufan si sabe lo que significa el primer amor. Tufan responde que sí. Rauf continúa explicando que cuando descubrió que Hatice no lo había esperado, sintió un dolor tan profundo que su vida perdió sentido durante mucho tiempo. Según cuenta, pasaron 42 años antes de que Hatice volviera a aparecer en su vida. Cuando eso ocurrió, todos aquellos sentimientos regresaron con la misma intensidad y él no pudo controlarlos, porque su mayor deseo siempre fue estar con ella. Mientras tanto, en la casa, Leila intenta que Shivan coma algo para que recupere fuerzas. Sin embargo, él le dice que no tiene apetito y que no puede ingerir comida. Leila, preocupada, le responde que entonces irá a buscarle frutas para que al menos tenga algo de energía. Shivan acepta, pero le pide que no lo haga por lástima. Al escuchar eso, Leila siente un profundo dolor en el pecho y le explica que no lo está cuidando por compasión, sino porque lo ama. Las palabras de Leila hacen que Shivan rompa en llanto. La angustia que siente por su situación y por la posibilidad de no tener tiempo suficiente para vivir lo que desea no deja de atormentarlo. Rauf continúa relatándole su versión de los hechos a Tufan. Le explica que cuando volvió a encontrarse con Hatice después de tantos años, al principio ella no lo reconoció. Sin embargo, tras conversar un poco lograron recordar el pasado y comenzaron a hablar con más confianza. Según cuenta, durante esa conversación él le confesó los problemas económicos que estaba atravesando y fue entonces cuando Hatice decidió ayudarlo para que pudiera saldar todas sus deudas. Tufan lo escucha con atención y luego le hace una pregunta directa. Quiere saber si ya él conocía su existencia antes de ese momento.
Rauf responde con firmeza que no sabía nada hasta que el propio Tufán se lo reveló. Incluso le pide que no guarde rencor hacia su madre, asegurándole que Hatice es una buena mujer. Añade que el pasado no puede cambiarse, pero que al menos pueden intentar mejorar las cosas con el tiempo que todavía les queda. Tufán, sin embargo, sabe que esas palabras no son del todo sinceras. La carta que Ferda leyó frente a todos en la mansión dejaba claro que Rauf conocía la verdad desde antes. Aún así decide no confrontarlo en ese momento. Simplemente se levanta de la mesa y deja algunos billetes para pagar el té que habían tomado. Apenas Tufán se aleja, Rauf toma parte de ese dinero y lo guarda en su bolsillo. Mientras lo hace, esboza una sonrisa cargada de malicia, como si ya estuviera pensando en cómo aprovecharse aún más de la situación. Mientras tanto, en la casa, Leila permanece en la cocina completamente afectada por la situación de Shivan. No puede contener el llanto al ver lo deteriorado que está su estado de salud. En su mente todavía no logra aceptar la idea de que pronto podría tener que despedirse de él. Después de unos minutos prepara un zumo con la esperanza de que Shivan pueda beber algo que le dé fuerzas. Cuando entra a la habitación para llevárselo se encuentra con una escena que la llena de pánico. Shivan está inconsciente sobre la cama y de su nariz comienza a salir sangre. La preocupación de Leila se multiplica. Al verse incapaz de manejar la situación sola, empieza a llamar a todos en la casa para que la ayuden. Los demás llegan rápidamente y preguntan qué está sucediendo. Leila, desesperada, les suplica ayuda mientras intenta explicar que no sabe qué fue lo que ocurrió. En cuestión de segundos, la habitación se convierte en un lugar lleno de angustia y confusión. Todos intentan hacer algo mientras el miedo se apodera del ambiente. Al día siguiente, toda la familia se encuentra en el hospital esperando noticias sobre el estado de Shivan. El tiempo parece avanzar con lentitud mientras la tensión se mantiene en el aire. Finalmente el médico sale de la habitación. Nur se levanta de inmediato y con evidente preocupación le pregunta cómo se encuentra su hijo. El doctor les pide que lo acompañen hasta su oficina para poder hablar con mayor tranquilidad. Mientras tanto, Shivan despierta en la camilla del hospital. A pesar de su debilidad, se levanta y sale de la habitación decidido a averiguar por sí mismo qué tan grave es realmente su estado. En la oficina, el médico explica a la familia Yildiz que la enfermedad de Shivan ha avanzado de forma considerable y que varios de sus órganos ya han sufrido daños. También añade que la caída que sufrió días atrás agravó su condición, provocando que la enfermedad se extendiera aún más por su cuerpo. Las palabras del doctor provocan una profunda angustia entre todos. Comprenden que Shivan se encuentra en una etapa muy avanzada de su enfermedad. En ese momento Shivan entra a la oficina. Al verlo, Leila se levanta rápidamente y le pide que regrese a su habitación para descansar, pero él se niega. Dice que no piensa irse porque también tiene derecho a saber exactamente qué está ocurriendo con su salud. El médico, al darse cuenta de que ya no puede evitarlo, decide hablar con sinceridad. Le explica que la enfermedad ha llegado a un punto en el que los tratamientos ya no pueden detenerla. Desesperada, Leila pregunta si existe alguna otra alternativa o algún tratamiento que todavía pueda ayudarlo. El doctor responde con pesar que lamentablemente ya no hay ninguna opción médica disponible. Al escuchar esas palabras, el dolor invade a todos los presentes. Las lágrimas comienzan a aparecer porque entienden que a Shivan le queda muy poco tiempo de vida. Shivan, en cambio, intenta mantenerse sereno. Después de escuchar al médico, le dice que desea pasar el tiempo que le queda en su casa. El doctor le responde que no hay inconveniente y que ese mismo día pueden darle de alta para que regrese. Por otra parte, Gosde se encuentra buscando a Malí por distintos lugares, pero no logra encontrarlo. Justo en ese momento recibe una llamada de Leila. Atiende rápidamente y le pregunta cómo se encuentra. Leila no puede evitar romper en llanto mientras habla con ella. Entre sollozos le cuenta que los médicos han dicho que a Shivan le queda muy poco tiempo de vida. Al escuchar la noticia, Gosde se queda profundamente afectada, comprendiendo de inmediato el dolor que Leila está atravesando. Más tarde, Nur permanece sola, atrapada entre dos pensamientos que no la dejan en paz. Por un lado, la preocupación por el estado de su hijo ocupa toda la mente. Por otro lado, la escena de la muerte de Malí vuelve una y otra vez a su memoria. No logra apartar la imagen de cómo lo golpeó y de cómo terminó cayendo al pozo. Esa mezcla de culpa y angustia la mantiene inquieta. En medio de ese estado recibe una llamada de Feza. Al contestar, Feza le explica que su hermana Handan quiere hablar con ella. Nur responde con frialdad que no tiene intención de conversar con nadie porque en ese momento no puede pensar en otra cosa que no sea su hijo. Feza insiste y le dice que precisamente su hermana puede ayudarla. Según le explica, Handan conoce una manera de lograr que su hijo se recupere. Sin embargo, le advierte que debe ir inmediatamente a la villa. De lo contrario, no habrá forma de salvarlo. Después de escuchar eso, Nur se dirige a la casa. Entra y comienza a recorrer cada rincón del lugar hasta que termina en una de las habitaciones. Allí se queda observando una fotografía antigua en la que aparece cuando era niña.
Mientras contempla la imagen, aparece Handan y la saluda con tranquilidad. Le dice que ella es su hermana mayor. Nur no pierde tiempo con formalidades y le pregunta directamente dónde había estado todos esos años, porque siempre había visitado esa casa y jamás la vio por allí. Handan la observa detenidamente y comenta que por lo que ve no ha cambiado demasiado desde que era pequeña. Luego comienza a contarle cómo había vivido en esa mansión y de qué manera terminaron siendo hermanas. Mientras tanto, en otro lugar, Gosde revisa algunas de las cosas que pertenecieron a Shivan cuando vivía con ella. Al mirar esos objetos no puede evitar recordar cómo era él en ese tiempo. La nostalgia comienza a invadirla y las lágrimas terminan apareciendo. De vuelta en la villa, Handan continúa hablando con Nur. Le explica que pasaron más de 30 años desde la desaparición de su padre hasta que finalmente descubrieron que en realidad lo habían asesinado. Cuenta que todo empezó cuando su madre conoció a Leila. Gracias a ella llegaron a Nermín y a través de Nermín terminaron conociendo a Nur. Esa cadena de acontecimientos fue la que finalmente los condujo hasta Nedjo, el hombre que creían responsable de la muerte de su padre. Nur evita profundizar en ese tema y cambia rápidamente la conversación. Le exige que le diga de una vez cómo puede salvar a su hijo. Handan entonces le responde que la situación es clara. Nedjo no fue quien mató a su padre, sino ella. Sin embargo, le deja saber que si no terminó en prisión fue únicamente gracias a su intervención. Cansada de escuchar reproches, Nur le pregunta directamente qué quiere a cambio para ayudarla. Handan se acerca con calma y le pide que se tranquilice, explicándole que quien realmente salvará a su hijo será ella misma. Mientras tanto, en la mansión, Selman y Tufan salen al jardín y llaman a Shivan para que se acerque a jugar con ellos. Intentan distraerlo un poco para que no pase todo el tiempo pensando en su enfermedad ni en la posibilidad de morir. En la villa, Handan continúa con su explicación. Le cuenta a Nur que cuando su padre desapareció, su tío Vedat se quedó con toda la fortuna de la familia. Debido a eso, ella tuvo que vivir durante años con lo poco que él decidía darle. Luego agrega que hace 3 años su tío enfermó gravemente con la misma enfermedad que ahora padece Shivan. Nur, intrigada, le pregunta qué hicieron para lograr que se recuperara. Handan le responde que existe un medicamento desarrollado en Suiza. Explica que es un tratamiento muy raro y difícil de conseguir, pero extremadamente eficaz. Según cuenta, gracias a ese medicamento su tío logró curarse en muy poco tiempo. Al escuchar esto, Nur se muestra desesperada y le dice que está dispuesta a hacer todo lo necesario para comprar ese medicamento. Handan le aclara entonces que no basta con tener dinero para conseguirlo, también se necesita influencia y poder. Añade que precisamente esa familia posee ambas cosas. Nur comprende de inmediato que nada de eso será gratis, por eso le pregunta qué es lo que espera recibir a cambio. Handan le explica que esa misma noche, durante la cena, deberá resolver un asunto familiar que ella no pudo solucionar durante años. Al oír esas palabras, Nur se levanta y la mira fijamente. Luego le pregunta si lo que quiere es que acabe con la vida de alguien. Handan no duda en responder que sí. Añade que si cumple con esa tarea, ella le dará el medicamento que podría salvar la vida de Shivan. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.